Si alguno tiene alguna observación para no grabarla, me dicen, y si no, pues seguimos grabando. No sé, José, Jaime, Dayan, Aida, Jason, si tienen alguna sugerencia para cambiar algo, porque sí vi que se me quedaron un poquito, pero al desarrollar los ejercicios la mayoría se dieron cuenta que era un tema más de lectura, más de cosas muy simples, no de operación matemática. Entonces, no sé, los escucho un minutico. ¿Quién quiere tomar la vocería? ¿Apagaste, Dayan, o prendiste? Vale, Aida, te escucho. Profe, pues es que en mi caso, pues a veces, pues digamos, hoy afortunadamente pues estoy ya recibiendo la clase desde casa, pero normalmente pues entro a mitad de clase, me toca verla en el bus. Entonces pues ahí pues uno se va quedando un poquito de la explicación, no es como lo mismo y pues a veces también pues digamos temas de trabajo, ¿no? Como más, Bueno. como un poquito complejo también. Vale, Aida, pero igual, lo que yo les dije una de las veces, yo la dicto mañana a las 6 de la tarde y la dicto el sábado a las 3:45. Por mí no hay problema. Sí, hay ocasiones en que uno está dispuesto y como que la cosa entra muy fácil y le entendió, pero hay ocasiones en que uno es negado, pues, y es más fácil volver a preguntar directamente, ver la clase, uno dice, bueno, pero a veces como que uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? Y puede que uno vea el video, pero no hay quien le responda. Entonces, para cualquiera de los que estamos acá asistiendo, para mí no me es incómodo que entren el día jueves o entren el día sábado. Entonces, simplemente me avisan, yo les envío el link de ingreso y entran, no, sin problema. A veces entre más personas, como que más fluye el tema y aclara uno dudas. A veces uno también sufre de pena de preguntar, ¿no? A veces es que es tan obvio que todo el mundo ya sabe que 5 por 8 es 48 y me da pena preguntar cuánto es. Y eso a veces nos complica la vida de poder entender mucho más fácil. Entonces, a algunos nos da pena y y eso es lo que quiero, que perdamos la pena por ahora. No sé si tengan otra. Entonces, Aida, cuando quieras entrar a la otra clase, inclusive, si hay un momento en que tú, en este tema que vamos a empezar, tiene un poquito más de complejidad. No es difícil, un poquito más complejo. Igual, si usted me dice, profe, yo tengo un espacio de 2 a 3 de la tarde que me puedo robar en la oficina y tengo una duda, ¿me puede dar una explicación? Y yo tengo el espacio, abro el espacio y los acompaño. Bueno. No sé, José, Dayan, Jaime, Jason. Pues, profe, creo que ahorita con trabajar un poco más los talleres en la clase nos puede ayudar, porque a veces uno cuando está resolviendo el taller es donde le surge la duda. Y pues uno mira la hoja que nos ha enviado y el procedimiento, pero a veces no entiende. Yo creo que si resolver un poco más los talleres nos sacaría de varias dudas. Vale. Sí, la idea es que me dé cuenta de eso. O sea, yo los entrego y como que yo los dejo para el otro día o para el siguiente día o para el tercer día. Entonces ya como que lo que me explicaron se me perdió una partecita. Entonces sí, vamos a ver si podemos trabajar, hacer un poco más de trabajo para que ustedes sigan practicando. Jason, Dayan, ¿cómo vas? Dayan. Ay, 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 está molestando un poco el internet acá. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Entonces, en vista de no tener más sugerencias, entonces vamos a entrar al concreto. Bueno. Bueno, ya llegó Kelly, listo. Entonces, voy a compartir pantalla.
¿Todos están viendo la diapositiva? Sí, señor. Entonces, ¿qué decíamos que era el interés simple? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué características tenía el interés simple? ¿No? Bueno, entonces vamos a encontrar que el interés compuesto como tal arranca en cierta forma desde el análisis del interés simple. ¿Por qué? Porque básicamente lo que a mí me dice el interés simple es que yo siempre voy a calcular los intereses con base al mismo capital, siempre, que era lo que hablábamos cuando le saca uno prestado al vecino. Siempre le saca 1.000.000 de pesos y uno siempre va a liquidar sobre el 1.000.000 de pesos. Nunca vamos a acumular intereses, por más que no le paguemos los intereses en el momento, sino que al final. Pero entonces cuando uno dice, yo voy a prestar al 2%, simplemente es que vamos a calcular los intereses y al final cancelamos el capital con los intereses. Que podemos jugar a hacer un valor presente o un valor futuro con esas operaciones, se puede hacer, ¿cierto? Pero acá en el interés compuesto cambia un poco el concepto, porque dice, ya el capital no permanece igual durante el tiempo durante el tiempo en que se genera el crédito o el préstamo o el ahorro. No, ¿por qué? Porque los intereses, en la medida en que yo voy capitalizando, voy como parando y haciendo un cálculo de los intereses, empieza a aumentar el capital. Por consiguiente, el valor de los intereses varía y el valor del capital va a variar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos va a decir el interés compuesto. Que en este caso se dice que el interés se capitaliza. ¿Qué quiere decir eso de capitalizar? Que yo tomo el interés del capital que tengo hoy, paro, calculo los intereses, lo que me dé se lo sumo al capital y ese es el nuevo capital para continuar. Entonces eso se llama capitalizar los intereses. Y ante eso pues estamos ante una operación de interés compuesto, ¿cierto? Y aquí ahí se juega ya con otra clase de designación de cómo nombramos nosotros las tasas de interés, ¿cierto? Entonces, en interés simple, decíamos que el interés es del 20 o del 2 o del 4% mensual, trimestral, anual, ¿cierto? Acá ya va a cambiar la denominación como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Aquí vamos a encontrar, vamos a ver si me puedo mover acá. Acá vamos a encontrar que nosotros, si yo dejara 100.000 pesos a 5 años a una tasa de interés, en ambos casos del 20% anual, vamos a ver cómo es la curva. Cuando yo hablo de interés simple, la curva es una línea recta. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación en interés simple es lineal o es exponencial. ¿Quién me puede recordar? Lineal. Lineal, porque no tiene ningún exponente. Mientras que en el interés compuesto vamos a tener una función exponencial. Entonces, por eso, cuando ustedes hablan de una ecuación lineal, siempre va a ser una línea recta. Y ya cuando tenemos una función exponencial, quiere decir que tiene algún exponente en algún momento la ecuación, obviamente que esto va a cambiar. Como pueden ver, el interés simple y el interés compuesto, la primera liquidación es idéntica, es igual. Pero a partir de esa, ya empiezan a separarse. ¿Por qué? Porque como aquí decíamos, yo paré, calculé los intereses, hasta ahí iríamos igual que el interés simple. Pero como en interés compuesto, los intereses que gané acá los voy a acumular para seguir haciendo la siguiente liquidación. Por eso, cada vez se va separando más esta curva de interés
compuesto. La interés simple, siempre vamos a ver que es la misma distancia. La misma distancia. ¿Sí? Siempre en interés simple vamos a mantener la misma distancia. Mientras que en interés compuesto la distancia empieza a incrementarse en la medida que aumentan los periodos. ¿Cierto? O sea, esto es como verlo gráficamente. Preguntas hasta ahí. Si tienen preguntas, hagan todas las que puedan. Vale. Listo. Entonces dice, el monto a interés simple crece en forma aritmética, o sea, es una línea recta porque su ecuación es lineal. Sus incrementos son constantes y el interés del quinto año es igual al primero. Casi siempre, o mejor dicho, siempre en interés simple, los intereses son iguales durante todo el tiempo de vida de la operación. Su ecuación es una línea recta cuya pendiente o razón depende de la tasa de interés. O sea, entre más bajita sea la tasa de interés, la curva está más acostada. Entre más alta la tasa de interés, la curva va a ser mucho más inclinada. ¿Sí? En cambio, en una cantidad que se coloca interés compuesto, crece de una forma geométrica y su gráfica corresponde a una función exponencial. Ahorita vamos a empezar a ver toda esa historia. Esto es como la parte introductoria a lo que es el interés compuesto. Ahora bien, el interés compuesto, las tasas de interés pueden indicarse de la siguiente forma. Yo puedo decir 2% capitalizable mensual. Entonces ya le agrego esta palabra, capitalizable, nominal, convertible, ¿cierto? En este evento, nosotros somos los que vamos a empezar a ver que ya nos va a cambiar. O sea, ya estas nuevas tasas van a tener, como yo digo folclóricamente, dos apellidos. No solamente el periodo de liquidación o el nombre del periodo, sino que también me va a acompañar o la palabra capitalizable, nominal o convertible. ¿Cómo los encontramos nosotros en el mercado? ¿Cómo las encontramos en el mercado? Entonces dice así, nosotros vamos a encontrar en los libros, podemos encontrar 10% nominal mensual o 10% convertible mensual, o hay unos que les gusta escribir 10% anual capitalizable mensual. Puedo encontrar el 8% convertible mensual, que es lo mismo que decir 8% convertible nominal mensual, o puedo también decir 8% nominal mensual o convertible mensual. El 0,5% nominal mensual, o es lo mismo que decir 0,5 convertible mensual o 5% anual convertible mensual. Esto es lo que nos va a interesar a nosotros cuando empecemos a ver las tasas de interés, cuando empecemos a leerlas, ¿cierto? Si el interés se expresa sin mención alguna, ¿cierto? Que no diga mensual ni trimestral, se va a entender que es una tasa anual. Igual que el interés simple. Si no le coloco apellido, lo adopta el año. ¿Listo? ¿Qué es un periodo de capitalización? Ya lo hemos venido trabajando, ¿cierto? Hemos venido en la clase anterior, hablábamos de qué es el periodo de capitalización. Entonces, el periodo de capitalización como tal es cuántas veces el periodo de conversión o de capitalización se repite durante un año, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a encontrar siempre con la letra M. Cuando estuvimos haciendo los ejercicios de conversión de tasas, ¿se acuerda de la letra M? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, básicamente es eso, que nosotros tenemos que tener en cuenta que eso sigue funcionando. Aquí vuelvo y lo repito, ¿cierto? Porque dice que para resolver los problemas de interés compuesto tenga presente que debe utilizar una tasa de interés periódica, la cual se representa con una I minúscula.
y las tasas convertibles capitalizables o nominales son diferentes a las efectivas, esta se denomina una J. ¿Se acuerda de eso? Estuvimos trabajando en conversión de tasas. Estas se deben de pasar a tasas periódicas, como vivimos en las diapositivas utilizadas atrás. Entonces, ¿qué decíamos? Que la J es la tasa, la I es la tasa efectiva o periódica. Esa es la que voy a meter en el problema. Pero ¿cuál es la que me están dando casi siempre? Me están dando la tasa nominal. La tasa nominal o capitalizable o convertible. Y me van a dar la frecuencia de conversión. Entonces, cuando yo digo 18% convertible semestral, la J, ¿cuánto valdría, José? Si yo digo 18% convertible semestral, ¿cuánto valdría la J? ¿Cuánto valdría la J? Si yo le digo 18% convertible semestral. La J vendría valiendo 18 semestral. El 18, exactamente, 18, que lo vamos a trabajar, lo vamos siempre a trabajar de forma decimal, entonces decimos punto 18. Y el periodo de conversión, si es semestral, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería SM? ¿Cuánto valdría SM? Si le digo que es semestral. Eso lo hicimos con conversión de tasa. Sería 2. ¿Por qué? Porque 2 semestres, ¿cierto? ¿Cuántos semestres hay en un año? Pues 2. Entonces ya el M sería 2. Ahorita vamos a volver a ¿cómo se llama eso? A rescatar todo el tema de lo que habíamos hecho. ¿Cuál es la frecuencia? A ver, esto es, a ver quién me hace ese rapidísimo. ¿Cuál es la frecuencia de conversión de un depósito bancario que paga el 5% de interés capitalizable trimestral? A ver, ¿quién va a ser el primero? Sería un J5M4. 5%. Si me dice 5% dividido 4 está bien, pero si me dice Bueno, 5 está mal. 0.5. Ah, 0.05. 0.05 y M sería 4. Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? Que 12 meses lo divido en 3 me va a dar 4. Entonces sería, ¿para qué? Para hallar el... Ay, madre. Regreso. Para hallar la frecuencia del M sería 4. Y lo siguiente paso es cogerle el 5 dividido en 4. ¿Cuál es la tasa de interés del periodo del 11% capitalizable trimestral? ¿Quién me ayuda? Es el 0.11% Sí. dividido en... También. ¿En cuánto? ¿En 4? En 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque la capital, 4 veces se repite un trimestre en el año. Entonces, 4. Entonces, es el 11% dividido 4 es 2.75% periódico trimestral. Pero si yo lo quisiera hablar en términos no porcentuales, entonces diría 0,0275, 0,0275 periódico trimestral o trimestral. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya desempolvamos un poquito lo que hemos visto. Entonces, somos 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a darles 5 minutos, o sea, 5 minutos son 5 minutos sagrados, son las 39. A las 44 empiezo a preguntar. Y le pregunto a cada uno, ¿cuánto nos da cada tasa? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de interés por periodo? ¿Listo?
5 minutos. Mm. 5 minutos. Felicidad. Quiero... Listo, arranco. Charry, ¿cuánto le dio el primero? Yo lo hice así porque no sé si me quedó mal. 0 en 0,30. ¿Cuánto le dio
¿Cuánto le dio? 2.5. 2.5. El segundo. Me dio 4. El tercero. 0.5. El cuarto. El cuarto dio 1.25. El quinto. 9. El sexto. 1.5. Y el séptimo. 6. 6. Señor. Dayan. Te escucho. El primero. Ay, profe, 2.5, pero es que no alcanza a ser. No, es que no los he terminado, profe. No, dale, hasta donde alcancemos. Vamos a ver qué tal No. vamos. Pregunte a la otra compañera y yo lo termino, profe. Esa medias no. A ver, Aida, dame resultados, Aida, el primero. 2.5. Ajá. Segundo. 4. Muy bien. Tercero. 0.6. 0.6. El cuarto. 1.25. 1.25. El quinto. 9. 9. El sexto. 1.5. Y el séptimo. Ahí sí tengo dudas, profe. 0.16. Bueno, 0.16, no importa. A veces entre uno más errores comete, más aprende, tranquila. Miss Kelly, buenas noches. El primero. Buenas noches, profe. Es que no entendí muy bien. Bueno, listo. Entonces dejémosla ahí en recuperación. Jason. Jason. Lo Profe, perdí. todavía no he acabado. ¿Cuántos hizo? ¿Uno o dos? Los que haya hecho, tranquilo, no hay afán. Aquí no estamos en... Que quiero Dos. que veamos una cosa. ¿Cuánto? El primero. El primero 2,5 y el segundo 4. Hasta ahí llegó, listo. Jaime. El primero, 2,5 mensual. Sí, El segundo, 4 trimestral. sí. Tercero, 0,5 trimestral. 0,05 trimestral. El Sí, que sigue, 15% anual. sí, El que sigue, 9% semestral. sí, El que sigue, 1,5 mensual. sí. Y el otro medio, 0,0416 mensual. Ok. Bueno, para aplaudirle lo que hizo Jaime, es el único que le ha puesto apellido. Siempre hay que ponerle apellido a los chinos, ¿no? A las tasas hay que ponerle un apellido. Y sí, todas van a quedar como si fueran tasas simples, solamente con el periodo de capitalización. Ahora sí, Dayan, ¿cómo nos fue? Ah, A ver, sacaste el primero, que es 2.5. ¿Y el sí, segundo? profe. ¿Cuál? 1.5. Es que tengo una duda ahí en uno. El primero me dio, ¿dónde está? 2,5. El Sí. otro me dio 2,5 mensual. Es que no entiendo ahí. Bueno, Bueno, el vale. otro sí sé que 4 ¿En cuál? trimestrales. ¿En cuál? Sí. ¿En el tercero o en el cuarto? No, ese es el El segundo. segundo. 4, listo. 2.5, 4. El El tercero tercero, me dio 0.5 trimestral, pero ahí viene mi duda en el anual, porque cuando dice anual mensual, pues se supone que son 12, ¿verdad? Pero ahí no supe bueno, ahí que te quedó la duda. Ahorita la vamos a aclarar. Listo, muy bien. Dudas para aclarar. El quinto, 1,25 sí. y el otro también me dio eso. 1,25. ¿Y el último? No, el último tampoco, tengo ahí también la duda. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar cómo nos fue. Cada uno se va a calificar allá. Lo hice es porque, como para tener, porque nosotros somos muy, vamos a darnos cuenta que sí podemos hacer cosas chéveres. Entonces, mira, acá digo que el primero, 30 dividido 12, ¿sí? Entonces eso me va a dar un 2,5%
mensual. Entonces, el primero, la mayoría lo cogieron bien, o sea, estamos muy bien. El segundo, en cambio, es 16 dividido 4, o sea, el 4% que la mayoría, por no decir todos, lo tomaron muy bien. ¿El 4% qué? Trimestral. Muy bien. El tercero nos va a dar exactamente lo mismo. Ya es una tasa periódica. ¿Se acuerdan ustedes de la lectura que yo les dije? O sea, que ese sigue siendo una tasa del 2%. Entonces, ahí, primer churundundum. O sea, primera yayay. ¿Listo? ¿Entendimos por qué el 2%, Aida? Sí, profe. ¿Por qué? Por el apellido. Acuérdense el apellido. El 2, ese era el tercero. El cuarto creo que tan solo una persona lo tomó bien. ¿Y por qué? Porque ¿cuántos años tiene un año? 1, es 15 dividido 1. O sea, como quien dice, sigue siendo el mismo 15% anual. Entonces, ahí nos pifiamos. Vamos 2-2. 2 ganando yo y 2 ganando ustedes. En este, 18 dividido 2 me va a dar el 9% semestral. Ese creo que lo cogieron casi todos. Ahí sí ya digo casi todos. Y el del 18% mensual es 18 dividido 12, que eso me va a dar ¿cuánto? Como 1.5 mensual. Fácil. Y en cambio este, ¿en cuánto nos va a quedar? ¿Quién me dice en cuánto queda el último? Antes de que yo suelte aquí la tecla. ¿Quién me dice? Pues es periódico también, ¿no? Ya es periódico, exactamente. Entonces queda 0.5 mensual. Vamos mejorando, ahí vamos captando, ahí vamos dándonos cuenta que hice mal, que no leí bien, porque aquí fue no haber leído. Aquí fue no haber leído, en esta no leyeron. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando yo no le pongo apellido, el segundo apellido a la tasa, es una tasa ya periódica, ¿sí? 15% anual. Preguntas hasta ahí. Me interesa que vayamos muy claros hasta ahí. Ahí se ve chévere, profe. Hasta ahí, chévere, sin Y problema. hasta ahí. Como dijo la que llevaban del pelo, como vamos, vamos bien. Vamos a explicar, y yo quiero que en este momento, por favor, se concentren en estas diapositivas, las voy a compartir con ustedes, la clase queda grabada. Entonces, concéntrense en lo que yo les voy a contar, el cuento que les voy a contar. ¿Cómo les voy a explicar cómo es, de dónde nace el tema del interés compuesto? Entonces, eso me voy a basar de un ejemplo que dice ahí, que hay un capital de 1 millón de pesos con una tasa efectiva del 5% a un tiempo de 6 años. Entonces, ¿cuánto voy a tener en 6 años? ¿Cierto? Entonces, acá es importante que ustedes vean que tengo ¿cuántos años? Del 1 al 6. Que tengo un capital inicial, que eso gana unos intereses y que eso me va a dar un capital final. Por consiguiente, tengo el 1 millón de pesos. ¿Que lo liquido a cuánto? Al 5%. ¿El 5% de 1 millón cuánto me da? 50.000. Sí, muy bien, 50.000. 50.000 más el millón me da 1.050.000. 50. Luego, decíamos al principio de la charla, el capital final de ese periodo se convierte en el capital inicial del siguiente, 1.050.000. Que lo liquido bajo la misma tasa del 5%. ¿Eso me va a dar cuánto? Sí, 52.500. Lo cual, si lo sumo al capital anterior, voy a tener ya 1.102.500. Luego este pasa al tercer periodo y lo liquido también, le saco el 5% y eso me va a dar 55.000. Que se lo sumo al anterior, me va a dar 1.157.000. Pasa para el cuarto periodo, que liquidado al 5% me da 57.000, que se lo sumo al capital inicial, me va a dar un capital final de 1.215.000,
que ese se convierte en el capital inicial del siguiente año y esto me va a dar unos intereses de 60.000 a una tasa del 5%, lo cual voy a tener al final 1.276.000. Este 1.276.000 le saco el 5%, que son 63, se lo suma al capital que viene y me da 1.340.000. En pocas palabras, si yo voy y dejo en un banco 1.000.000 de pesos a un 5% anual, al tercer año voy a tener acumulado 1.340.096, ¿cierto? Esto, si uno quisiera hacer un ejercicio a 20 años, pues sería muy dispendioso, muy largo. Para eso van a existir las fórmulas. Entonces, ahorita vamos a empezar a deducir. Primera característica del interés compuesto, el capital durante el tiempo va cambiando. Capital va cambiando. Los intereses van en aumento. En cambio, el capital final también va a estar en aumento. ¿Cierto? Esto es, ¿por qué? Porque es una forma exponencial, no va a ser constante. Cuando estábamos en el interés simple, siempre iba a aparecer acá 1.000.000 y siempre iban a aparecer 50.000. Y o sea que básicamente el señor en cada año iba a tener 1.050.000. ¿Cierto? Al finalizar cada periodo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Fácil, sencillo, entendible? O sea, cada año el valor aumenta un 5%, profe. Exactamente. Aún va aumentando. Y se Sí. le sumaría al siguiente año. Al siguiente año. O sea, de Ok. acá lo sumo y lo paso acá. Por lo que los intereses, el profe dijo que eran capitalizables, entonces lo que hace es que los intereses se van sumando al capital. Ajá, a esa liquidación que yo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, Eso, profe. ahí lo vimos con números, pero como nosotros vamos a tener que trabajar fórmulas, porque pongamos que usted quiere hacer una proyección y sea a 36 meses. Siéntese a hacerlo durante 36 veces, pues se cansa uno. Entonces quiero explicarles de dónde sale la fórmula. Bueno, entonces igual, solamente que por efectos de pereza mía, solamente voy a trabajar hasta el año 3. Igualmente voy a tener un capital inicial, ¿cierto? Voy a tener unos intereses y voy a tener un capital final, ¿cierto? Lo voy a trabajar con letras, no lo voy a trabajar con números para poder sacar la fórmula. Entonces, el capital inicial, le voy a decir que ese es C sub 0, ¿cierto? Mi capital inicial. Los intereses, ¿cómo se liquidan? ¿Recuerdan cómo liquidábamos los intereses en interés simple? Cogíamos el capital y lo multiplicábamos por la tasa de interés. Ese es el valor de los intereses. Por consiguiente, el capital final, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la fórmula? Sí, correcto. Cojo el capital inicial y le sumo los intereses, mira, más los intereses. A ustedes les enseñaron a factorizar. ¿Qué podemos factorizar acá, Dayan? El capital, profe. El capital inicial. Por consiguiente, yo puedo decir que mi monto 1, o el valor futuro del año 1, es igual al capital factor de 1 más I. Sencillo, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con ese capital? ¿Para dónde se va ese capital nuevo que yo tengo acá? ¿Para dónde se va? El Para el año capital 2. inicial. Para el año 2. O sea que el capital inicial ya va a ser el monto 1. ¿Y cómo saco los intereses del año 2? Sí, claro, correcto, muy bien. Cojo el capital, ¿cierto? Que es M1 y lo multiplico por la tasa de interés para que me den los intereses del ¿qué? Del periodo 2. Por consiguiente, aquí empiezan las cosas bonitas. El M1 es el que yo tengo ahí, ¿cierto? Que dijimos que es el capital más los intereses de este periodo, ¿cierto? El M1 yo lo puedo reemplazar por ¿qué valor, José? Copajita, el M1 lo puedo reemplazar por ¿cuál? Ah, por este valorcito que yo tengo acá. C sub 0 más 1 más I es igual a M1. Por
1 más I. Nos enseñaron a factorizar también, ¿cierto? Y a sumar cositas. Entonces, podemos decir que el monto 2 es igual al capital inicial. Como esto es la misma base, puedo sumar los exponentes. Aquí exponente 1 y aquí exponente 2. ¿Cuánto me daría? El capital factor de 1 más I a la 2. ¿Por qué? Porque ya voy en el segundo periodo. Preguntas hasta ahí. ¿No hay preguntas? No. Bueno, entonces, ¿a quién cojo de parche? ¿A Dayan? No, profe, siempre a mí. Hombre. Bueno, entonces me voy con Aida. Aida, ayúdame. ¿Cómo hago para el año 3? ¿Qué hago? Dime qué tengo que hacer. Cojo ahí, profe, donde está el M2, el final, ¿Sí? lo tomo para el año 3. Muy bien. ¿Cómo liquido los intereses? ¿Cómo quedaría las letras ahí para los intereses? M2 por I. Muy bien, correcto. Bien, 2 por I. Ahora, ¿cómo quedaría si yo quisiera que me factorizara ahí ese tema? ¿Qué vas a reemplazar? Entonces ya ahí sería con M2, ¿sí? El M2, correcto, ¿cierto? El M2 que es este, más, porque quiero saber el valor futuro, más M2 M2 por I, que es este, por I, sí que es exacto. es este. Luego, ¿qué hicimos? Yo cojo, ¿cierto? Y factorizo M2, factor de 1 más I, porque aquí lo que hice fue factorizar este M2. Pero este M2 es igual a ¿qué? A capital. Entonces ahí, pues para no... Entonces entre paréntesis 1 más I elevado a la 2, ¿sí? Para no... A la 2, más este que queda 1 más I a la 1. Como son la misma base, me permite que sumar. O sea, que ¿cuál sería el valor del capital final? En resumidas cuentas. Sería M a la 3, M3 Sí, para capital, sí, entre paréntesis I más, perdón, 1 más I, sí. Elevado a la 3. puede elevado a la 3. Muy bien. Elevado a la 3. O sea que si yo le dijera, señor Charry, supongamos que es para el año 7, ¿cómo me quedaría mi fórmula para el año 7? Para el monto 7. M6 más M6 por I. M6 más M6. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo? M6. Sí, M7. No, no sé. No, para el año 7 quedaría M6. No, porque mire, aquí para el año 7 estoy aquí, mira, aquí estoy en el 3 y sí, aquí está M3, ¿no? M7 es igual a ¿qué? Ah, ok, la fórmula. Ajá, M7 es igual a S, pero entonces ya no sería elevado a la, es ahí donde va porque sería lo mismo, pero el elevado ya no sería 3. entonces, ¿cuál sería? Sería 7, 7. profe, elevado a la 7. Correcto. Sencillo. Si ustedes lograron entender esa parte, de ahí en adelante ya vamos mucho más seguros, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿de dónde sale la fórmula? De una fórmula de interés simple, que es como es esta, y que termina en un interés compuesto. Mogollo, sencillo, no es muy complicado. Entonces, ahora esta es la formulita que vamos nosotros a trabajar. De una forma genérica puedo decir que el valor futuro o el monto es igual al valor presente o al capital por 1 más I a la E. I, que viene a ser una tasa periódica, y el N, el número de periodos que va a durar la operación. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ¿todos vamos bien? No quiero que se me pierdan. Sí, profe, está ahí bien.
El monto o valor futuro es el interés compuesto, ya que se ha explicado, es el resultado que se obtiene al sumar al capital original el interés compuesto. Si se dispone de un capital C y se invierte en un banco y se desea conocer el monto M, del cual se dispondrá al final del periodo, solo deberá agregársele el interés ganado, ¿cierto? Entonces, aquí vuelve y juega. Aquí podemos decir que monto es igual a capital más intereses. No cambia nada. Igual que en el simple. Que el monto es igual a lo que yo tengo de capital más el valor que sumo de intereses. Así de sencillo. ¿Cierto? Pero que cuando yo ya tengo que empezar a resolver que no tengo los intereses, que no sé el valor de los intereses, pues tengo que calcular el monto basado en esta fórmula que me dice que el capital factor de 1 más I a la N. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Sí, profe. Esta ecuación se conoce como la fórmula de interés compuesto. Esta es la que básica, con esta uno se divierte, con esta hace uno maravillas, ¿cierto? Entonces vamos a ver elabore la gráfica que muestra el crecimiento de una inversión de 1.000.000 de pesos en un año si se deposita una cuenta que paga, ¿cierto? Al 10% semestral, al 10% anual convertible semestral, o que puede liquidarlo al 20% anual convertible semestral, o 30% anual convertible trimestral, ¿sí? O 40% anual convertible trimestral. Entonces, como ya vimos cómo se hace, ya sea el monto, utilicen la fórmula del monto, ¿cierto? Ya, tomen una foto ahí, por favor. Y ya me regreso para que tomen la fórmula. ¿Cuánto recibiría usted si deja 1.000, ¿cierto? Y es convertible semestral. ¿Cuánto va a recibir al finalizar un año? O si es al 20% convertible semestral, o si es al 30% convertible trimestral, o al 40% convertible trimestral. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí. ¿Ya tienen la formulita? Sí. Entonces, voy a regresar, les voy a dar 5 minutes para que hagan esa operación. ¿Cuál fórmula vamos a hacer? Esta. ¿Listo? Entonces, otros 5 minutos. A las 7:12 volvemos a indagar. No importa que no alcancen a hacer sino 1 o 2, no importa. Lo importante es Profe, ¿cómo es? ¿Qué es lo que va N? ¿Cómo es que se llama N? N, número de periodos. Entonces, Número de periodo. ya tienen la formulita, ¿cierto? Listo, muy Sí. bien. Ahora me voy a dejar acá, ¿listo? Y ustedes me van preguntando las dudas que vayan teniendo y yo les voy resolviendo. Tenemos que N es igual a capital, que son 1.000. Vamos a obtener la derivada de esta expresión. Entonces, siguiente está. 0,10. Cualquier parecido con lo que les envié es mera casualidad, ¿no? Para que se dispersen un momentico.
Listo. ¿Cómo nos fue? ¿Quién se atreve a decirme cuánto tengo al finalizar el año con una tasa del 10% anual convertible semestral? 1050. Da más, da más. Ahorita vamos a mirar. Vamos a hacerlo. Vamos. 1121, profe. ¿Cuánto? 1121. 1121. 1121, sí, algo así como que. ¿Sí? Algo ¿Es así? ¿Estoy que leyendo bien? casi le pega al premio mayor. 1100, profe. ¿Cómo? 1100. Más, da. Ya ahorita lo vamos a mirar, vamos a ver qué. Pues cambié un poquito la estrategia, quiero que las dudas nos salgan acá, nos asalten y poderlas configurar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué decíamos? Entonces, para el primer, ojo, como decíamos que era el 10%, ¿cierto? El 10% convertible semestral, para el primer periodo sí. O sea, aquí yo lo dividí en 4 trimestres, o sea que en el segundo trimestre es un semestre. Por consiguiente, cuando yo calculo, ¿cierto? 1.050.000. ¿Qué es? 1.000 por el 10%, al finalizar me da 1.050.000. ¿Cómo lo saco? 1.000, 1 más I. ¿Se acuerda que cogíamos que la tasa que dice allá es 10% convertible semestral? Entonces, punto 10 dividido 2. ¿A cuántos semestres? A 1. Lo elevo a la 1 porque estoy parado acá. ¿Listo? ¿Ahí cuánto voy a tener a los 6 meses? 1.050.000. Luego, tomo el 1.050.000 y hago la misma operación. 10 dividido 2. Como de acá a acá solamente hay un semestre, por eso lo elevo a la 1. O sea que al finalizar, ¿cuánto voy a tener? 1.103. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Qué sucede? ¿Quién lo elevó a la 2? Yo, profe. ¿Y cuánto fue que le dio? Sí. Lo que le dije eso. O sea, así, 1210 después a que mí lo me dio. multiplique. ¿Se acordaron de dividir la tasa de la tasa dividida en 2? El punto 10 dividido 2. Es que ese fue, eso no lo hice, dividirlo en 2. Ajá, bueno, entonces cuando tú llevas de acá a acá, como quien dice, voy a decir que en un año, ¿cuántos semestres hay? 1, 2, o sea que el N es 2. Y la tasa, ¿cierto? Si ustedes se dieron cuenta, el M es 2, es el periodo de conversión. Si lo hiciéramos acá con el 20%, lo único que me voy a cambiar es acá, el 20 dividido 2. Pero si yo lo hiciera acá, tendría el punto 30 en ese, ¿por cuánto lo tendría que dividir? Si fuera punto 30, ¿por cuánto lo tendría que dividir? ¿Por qué en 3? Casi, pero no. No, espere. ¿Por qué en cuánto, si es convertible trimestral, en cuánto tendrías que dividir? En 4, Punto profe. 30 en 4. 4. En 4. Y si yo no quiero hacerlo paso a paso, ¿a cuánto lo tendría que elevar? Elevar a 4 también, profe, Ah. porque se repite 4 veces al año, ¿no? No, porque para llegar a un año tengo que llevarlo 4 periodos. No es que se repita, sino 4 periodos. 4 periodos para que complete el año. Eso digo, 4 periodos. Pero sí sería entre 4, ¿cierto? Entre 4. Entonces, ¿cómo lo podríamos graficar? Fácil. Entonces, ¿se acuerda que entre más bajita la tasa de interés, pues la línea va a ser como más acostadita? Cuando la tasa de interés es alta, la línea se va parando. Entre más alta la tasa, esta línea va teniendo una inclinación mucho más alta, una pendiente más alta. Eso es lo que básicamente estábamos viendo ahí. O sea, ya nos dimos cuenta de unas cosas que pasamos de largo. Primero, que la tasa de interés, como vuelvo y repito,
esa no es la que voy a ingresar al problema, sino que cojo la tasa, la divido por el periodo de conversión. Tomé la tasa y la dividí por el periodo de conversión. ¿Qué me dice el periodo de conversión? Prácticamente la periodicidad, si es semestre o si es trimestre, ¿cierto? Entonces es lo que me va a poner acá a dividir. ¿Y a cuánto le elevo? Por decir algo, si yo le dijera al término de 2 años, ¿a cuánto tendría que elevarlo con una tasa trimestral? Trimestral a 8. A 8, exacto. 8. Y acá sigue dividiéndose por ¿cuánto? Por 4. ¿Estamos? Sí. Listo. Ya captamos un poco mejor ahí, todos. Por favor, si tienen dudas, Sí. pregunten. Es preferible parar un poquito y no... Profe, me ayuda así en ese pedazo, Yo estoy aquí, tía. en el del por qué da Sí. 8. Ah, va listo, muy bien. Pregúntale a Javier, por favor. Porque yo les dije, ¿qué pasaría si fuera 2 años? ¿Cierto? 2 años, ¿cuántos serían? De acuerdo a si esto es trimestral, 8. serían 8 periodos, ¿cierto? Por eso lo voy a elevar a la 8 y aquí sigue dividiéndose en 4. ¿Por qué? Porque el periodo de conversión es trimestral, que es 4, que dure 2 años, 2 años equivale a 8 trimestres. Ahora sí. Listo, profe. Profe, yo tengo una preguntita. Todas las que quieras. ¿Ese 0.10 de dónde salió? Vale, muy bien. 0.10 sale de coger el 10 y dividirlo en 100. Pero no me da 0.1. Es lo mismo, 0.10 o 0.1 es lo mismo. Ok. ¿Sí? Si me se le puede decir 0.1 o 0.10 o Ok. 0.100. A la final, acuérdate que los ceros de ahí para adelante, eso es como los arbolitos las bolitas de los arbolitos de Navidad, de adorno. Bueno, Listo, profe. listo. Más preguntas. Bueno, entonces, como dicen en el baile, sigamos. Ejemplo. Ahora sí, ya como lo hicimos, por favor, dígame en cuánto va a ganar este man dejando 50.000 en un banco que le pagan al 18% anual capitalizable mensual. 3 minutos, contados 3 minutos. Y el que primero termine grite. Deposita 50.000 en un banco a una tasa de interés del 18% anual. Capitalización mensual. ¿Cuál será el monto acumulado en 2 años? Profe, Señor, no estoy seguro si es 50.750. ¿cuánto? Me da 50.750. Pues está como poquito, pero... Repase las operaciones a ver. Ya ahorita lo hacemos. Estémonos los 2 minuticos más que nos faltan. Quiero que lo hagan ustedes, que cometan el error, no importa. Estamos para... Lo importante de cometer errores es que aprendemos el doble, porque aprendemos a no cometer el mismo error. 51.511. 51.511. 525. Bueno. 51, 57, 50. ¿Y qué pasó con mis damas? Mi querida Joana, mi querida Kelly Joana, no la he escuchado hoy casi. Aida, ¿cómo vas? Dayana, ¿cómo vas? Y José Charri sí lo he perdido, no lo escucho. Ahí vamos, profe, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Con el acelerador al fondo, pero ahí vamos, diga. Bueno. Listo. Vamos a ver qué errores cometimos o qué aciertos tuvimos, ¿cierto? Entonces empecemos por el lado positivo.
Vamos a ver cuántas cosas hice bien, ¿sí? Y cuáles voy a mejorar. Primera parte, para calcular la tasa de interés mensual se divide la tasa anual en la frecuencia de conversión. O sea que básicamente cojo el 18 y lo divido en 12. Eso me da .015. O lo mismo que decir 1.5% que mensual. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? Sí. Ese es el Yo le primer hice paso. G. Hasta el momento, bien, muy bien. La segunda parte, para terminar el N, ¿se acuerda que decía que era 2 años y la tasa estaba en qué? ¿En meses o en años? Un mes. En meses. En Estaba meses, ¿cierto? en meses. Por consiguiente, digo, en 2 años, por 12 meses me va a dar un 24. Por consiguiente, la fórmula del monto es igual a 50.000 por, cuando yo tengo una operación así es porque aquí hay un por, 1 más .015, que ya sabemos de dónde salió el 0.15 y de dónde salió el 24. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver, aquí hay alguien que me dijo que me había dado ¿cuánto? ¿En dónde la embarramos? ¿Quién me dice dónde, qué error cometió? Compartamos Yo en el los errores. 0,15. ¿Cómo? Yo la hice así como usted la tiene aquí, pero entonces en mi caso, uno más, no puse 0,15, sino que me guié fue por el 18, entonces puse fue 0,18. Entonces ahí fue mi error. Ajá, Me listo. tocaba primero hacer lo otro. Exacto, entonces metiste la tasa nominal y acuérdate siempre que la J no se mete la I, la J sobre el periodo de conversión, ¿cierto? ¿Quién más quiere compartir su experiencia? Profe, yo nada más la embarré porque yo lo leí fue a la 2 de 2 años, más no le puse. Correcto, ¿por qué? Fue que me dio 51. Exacto, sí, de que ahí vamos cayendo y yo creo que este ejercicio nos va a hacer más efectivos el tema de irnos dando cuenta en dónde la embarra uno, a veces uno por ligereza, ¿sí? ¿Quién más quiere compartir qué hizo bien o qué hizo mal? Kelly, Joana. Bueno. ¿Seguimos o tenemos dudas todavía por ahí en alguna cosa? Está ahí bien, profe. Bueno, entonces vamos a encontrar que en 2 años una inversión de 50.000 se transformará o tendrá un monto final de 71.400 por la generación de un interés de 21.475. Así de sencillo, eso era muy sencillo el problema. Entonces voy a mirar, a explicarles cómo haría uno esa tablita, ¿sí? Esa tablita tiene lo siguiente anotación. Usted dice, yo arranco con 50.000, la tasa con la cual voy a liquidar no va a ser el 18, que fue un error que cometió Dayan, no es el 18, sino el 18 dividido 12, porque es el periodo de conversión que me va a hacer 0.15, y entonces digo, mi capital inicial más los intereses, mi capital inicial por una tasa de interés me da unos intereses, los cuales me dan un valor futuro. Ese valor futuro lo traigo para el siguiente, que multiplicado por 0.15 me da 761 y me da 51.511 el nuevo capital, y así sucesivamente. El capital final va a pasar al siguiente, el capital final va a pasar al siguiente, sucesivamente. ¿Hasta cuánto? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? 24. 24 veces, lo cual, como pueden ver, vamos a tener 71.475. Eso es como para irnos mostrando el tema. Ahora bien, todos tienen la fórmula del monto. Monto es igual a capital factor de 1 más I a la N. Por favor, despejen y díganme cómo quedaría la fórmula para capital.
¿Cómo quedaría la fórmula de capital? Capital igual monto por interés. No, ¿por qué por? Voy a permitirme compartir con ustedes un Excelito ahí, un carreroncito, para poder hacerlo. Entonces, aquí decíamos, ¿cómo decíamos? Monto igual a ¿qué? A capital por 1 más y todo esto elevado a la n. Esa es la fórmula, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Ahí me ven todos? No, No, profe, no está- Estamos viendo la que no. presentación. Ah, estoy siendo envidioso. ¿Ahí me ven todos? Sí. Sí, profe. Bueno. Yo les voy a entregar las fórmulas, pero ¿qué es de todo esto importante? Que aprendan a despejarlas. Les pedía que me dijeran cuánto vale el capital, ¿cierto? Entonces, este capital está afectado por una multiplicación que está acá. Lo que está multiplicando acá pasa al otro lado, ¿a qué? Dividir. A dividir. Por consiguiente, voy a hacerlo despacio, porque si no, entonces de las carreras no queda sino el cansancio. Entonces, lo primero que yo hago es el famoso truquito que yo les explicaba, que a donde yo necesito dejar la incógnita es a la izquierda, ¿cierto? Entonces, el capital, lo que dice pasar esto acá y esto acá. El capital es el que yo necesito solo. Por consiguiente, capital es igual a ¿qué? Igual. ¿A qué es igual capital? A igual. A M. Esto está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? A A dividir. dividir. Exacto. Entonces ya mire cómo es de sencillo. Cómo es de sencillo. Entonces ya tengo una segunda fórmula. ¿Listo? Si yo les pidiera que necesito que me digan a qué vale N. No, a qué vale I. ¿Cómo lo podríamos despejar? Entonces, lo mismo que hizo ahí. Lo pasé para dejarla aquí. Entonces, Bueno, esto voy a dejarlo muerto ahí, aquí hicimos este. Y ahora vuelvo y juego y dejo la I a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? ajá. Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer es empezar voy a subir un poquito más acá, ¿cierto? El primer paso es empezar a despejar todo lo que no me convenga. Entonces, esta C va a pasar ¿a dónde? A dividir. A dividir, muy bien. A dividir. Listo, vamos bien. ¿Cómo hago yo para quitar esta exponente? Profe, para que un exponente no es raíz, ¿No es o es raíz? Me preguntas. es raíz, digo, que es la contraria de la potencia, ¿no? Exacto, entonces yo tengo que sacar, ¿sí? Saco la raíz a los dos lados, ¿cierto? O lo mismo que digo yo, ¿cierto? Lo mismo que elevarlo a la ¿qué? Eso lo aprendimos con el despeje con Ujú.
¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Elevé a la 1 sobre n a los dos lados, ¿sí? Eso Por es lo mismo como consiguiente, una cuando raíz. yo ya ejecuto esto, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo ya voy a hacer en el siguiente paso. En el siguiente paso, pues ya desaparece ¿quién? ¿Quién va a desaparecer? Este exponente, porque se va a ir con el exponente que está acá, y prácticamente ya me queda ¿qué? 1 más i, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Deshacerme del 1, ¿cierto? ¿Y cómo me deshago del 1? Lo pasa lo pasa, profe. ¿Cómo es que es la cosa? Al otro lado, ¿a qué? Sí. A multiplicar. Si él ahí está, él está dividiendo, él pasa a Pasa a multiplicar. No, el 1 que estaba haciendo, ¿sumando o restando? Y sumando. Ah, no. Va sumando. Sí, estaba sumando. Entonces No pasa a pasaría restar. Pasa a restar. Muy bien, Kelly, muy bien. Entonces, como estaba aquí el 1, que está positivo, al otro lado pasa negativo. Muchachos, ustedes son unos duros, ya hicieron la segunda fórmula. Monto, puede decirse, pueden escribir ahí en sus cuadernos, raíz n de monto sobre capital menos 1. Esa sería la fórmula para hallar la tasa de interés. O puede decir monto sobre capital elevado a la 1 sobre n menos 1, como lo quieran hacer. Entonces ya tengo una segunda fórmula. La siguiente es que yo quiero saber a qué vale n. ¿Cómo puedo saber a cuánto vale n? Entonces, partimos otra vez desde el mismo punto de partida que teníamos ahorita, ¿cierto? Entonces, la C va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. A dividir. Muy bien. Ya creo que vamos cogiéndole el hilo a esa historia, ¿sí? Yo no soy amigo de que se graben fórmulas. Yo soy amigo de que ustedes aprendan a hacer ese tema. ¿Cómo yo puedo bajar un exponente? ¿Alguien se acuerda por allá en matemáticas? ¿Cómo yo puedo bajarlo, bajarlo de allá del Pues, cursito del profe, exponente? no igual que ahorita. Señora, Cuando no se baja, igual. no es igual que con una No, raíz, porque ahí lo que yo estaba era quitando, pero que ahí despejando, lo ¿cierto? quité, pero no lo puedo quitar, yo tengo que Y ahí, bajarlo. Entonces no bajarlo. existe Sí, sí, una opción, obvio. que se llama los logaritmos, ¿cierto? Entonces su merced va a decir que el logaritmo, ¿cierto? De 1 más i a la n Sí. es igual al logaritmo de monto sobre capital, ¿cierto? Al ejecutar automáticamente esta n va a pasar acá a multiplicar, o sea, me queda n, espérenme, me ahorro un poquito de trabajo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Esta n, como es un logaritmo, al aplicarlo me va a bajar y va a multiplicar, o sea, me va a quedar n, ¿cierto? Por logaritmo de 1 más i, ¿sí? Igual al logaritmo de monto sobre capital. ¿Estamos? ¿A quién necesitamos solo? A la n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea que, ¿cómo quedaría? Como esto lo que está multiplicando, al otro lado, ¿qué va a pasar a ser? Dividir. A dividir. A Aquí dividir. estamos repasando matemática de la básica. Entonces quedaría logaritmo de 1 más i. Y muchachos, ustedes ya despejaron todas las fórmulas habidas y por haber.
Si yo les pregunto el número de periodos o el tiempo de duración, tienen que aplicar esa fórmula. Si les digo, busquen el tanto por ciento o la tasa de interés, aquí ya tengo la fórmula. Si les digo, dígame en el monto, ya tengo la fórmula del monto. Dígame en el valor del capital, ya tienen la fórmula del capital. O sea que ya sabemos cómo podemos llegar a cualquiera de esas variables. ¿Estamos de acuerdo? Esta explicación es por si mañana usted no tiene las fórmulas en la cabeza. Entonces, aprendan a despejarlo, muévanlo. Ojalá no se queden con lo poquito de esto de los despejes, sino aprender a despejar, que es muy sencillo. ¿Volvimos a las diapositivas o estamos en el Excel? En el Excel. Entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Entonces, volvemos al tema. Decíamos que el M siempre va a ser el valor futuro o el valor final, que el capital va a ser el valor presente o el valor inicial, que yo lo voy a llamar acá, en el caso del valor futuro una M, en el valor presente una C, que la I siempre va a ser la tasa de interés periódica, que recuerden, no hasta el cansancio, esto es la J, de la que yo digo 36, 12, 4, 15, convertible trimestral, ahí es cuando ya coloco esa tasa y la divido por el periodo de conversión, nunca lo olviden. Y N es el número de periodos que hay o que dura la inversión. Eso es lo único que ustedes deben de tener muy claro. Para resolver un problema de estos, igual que en el anterior, saca uno sus variables y aplica las fórmulas. Entonces, que esta es la fórmula de donde nacen todas las de interés compuesto, monto igual a capital 1 más I a la N. Entonces, para hallar el monto, entonces aplico la fórmula. ¿Sí? Que para hallar el valor presente o el valor inicial o el capital, entonces C igual a monto sobre 1 más I a la N, que ya saben ustedes cómo se despeja, cómo lo aprendimos a despejar. Que el tanto por ciento es la raíz N, N es el número de periodos, no es la raíz enésima, no. N es el número de periodos, o sea, el número de periodos, el N, raíz N, de monto sobre capital menos 1, que si a usted se le puede dificultar, entonces dice monto sobre capital elevado a la 1 sobre N. Y recuerden que si van a hacer la operación, el 1 sobre N debe ir en paréntesis. Menos 1 para hallar la tasa nominal. Para hallar el número de periodos, logaritmo de monto, ¿y este qué le pasó? Para hallar el número de periodos, monto, el logaritmo de monto sobre capital y logaritmo de 1 más I. Siempre, por favor, cuando vayan a meter los datos a la calculadora, el monto sobre el capital, ingréselo en paréntesis. Y los intereses, el valor de los intereses, entonces decíamos que es monto por 1 más I, ¿cierto? Entonces, sería las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Bueno. Ahora, tenemos estos dos problemitas. Son las y 42. Nosotros vamos hasta las 8:15. A las 50, 8 minutos, a las 52, revisamos si lo lograron hacer esos ejercicios. Entonces, por favor, realicen los ejercicios. Si quieren, saquen la copia, la foto acá y yo les dejo las fórmulas para que puedan ustedes realizar.
¿Ya la tomaron? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces me regreso para dejar, y si quieren tómenle fotico ahí a las fórmulas, mientras llueve. Voy a dejar de compartir un momento.
¿Listos? Bueno. Sí, si no, no alcanzamos. Listo. ¿Dónde aquí estaba trabajando? Ay, ay, mamá. Listo. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Quién quiere trabajarlo conmigo? ¿Quién quiere trabajar ese conmigo? Ay, mamá. ¿Quién quiere trabajar conmigo? ¿Listo? ¿Quién trabaja conmigo? Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. ¿Quién quiere trabajar conmigo? Entonces, el primero. ¿Quién quiere trabajar conmigo el primero? Vale, Dayan. Lánzate al agua. Dayan. No. No estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena, Listo. profe. Vale, entonces, arranco yo. ¿Qué es lo primero que yo les he dicho, les decía en el incidente simple? Primero sacar, ¿qué? Las variables. Sí. C, M, I, la I y la N. Como yo les dije, esto no va a cambiar mucho.
Entonces, ¿cuánto recibirá una persona que invierte 2 millones? ¿Esos 2 millones, monto o capital? Ese es el capital, ¿no? Capital. ¿Cuánto invierte 2 millones? Capital, Sí. muy bien. ¿Y cuánto recibirá? O sea, que ya me está preguntando Esa es qué. la incógnita. El monto, muy bien. De intereses no me habla de cuánto, me dice que es una tasa de el 6.5% Sí. Semestral. convertible semestral. Y dice que por un tiempo de ¿cuánto? De 3 años. 3 años. Por consiguiente, ya me voy a alistar para la fiesta, pero a la plata no le tengo que hacer ninguna cosa. La tasa está en semestre. El 0,065. O sea, 6,5 dividido en ¿cuánto? En 100. Muy bien. No. ¿Y lo 100, dividido 100, en sí, cuánto? profesor. Ya lo dividí en Ese lo 100. tienes que dividir en 4, profe. ¿Por qué en 4, cielo? En 2. Espéreme. En 2, perdón, en 2, que es el que estoy 2. haciendo aquí en 2. Muy bien. O sea, que ahí ya tengo lista mi tasa, que es 0,0. Sí, eso me dio. semestral, ¿sí? Sí. Semestral. Esto está en años. O sea, Sí. 3 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos semestres tendrían 3 años? 6 semestres. 6, profe. 6 semestres, muy bien. Semestres. ¿Sí ven? Esto es semestres. Santísimo Señor. Me puso nervioso, Dayan. Anda, profe. La niña. ¿Qué fue lo que me preguntó? El monto. La fórmula de monto es monto igual a ¿qué? Igual a capital. Sí. Entre paréntesis, uno así. Y más, sí. Por 1 más y más el interés elevado a la N. a la n. Muy bien. Esto es como El número de periodos. Esto ya es como el que la vista y la lleva para la casa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale capital? 2 millones. Los 2 milloncitos. ¿Cuánto es la tasa de interés? La tasa de 0,0325. 0,03. ¿Cuánto es el N? 6. Listo. ¿Cuánto va a tener el man? 2.423.000 al término del sexto semestre o al término de los 3 años. Cualquier respuesta similar o parecida es asequible. Fácil, sencillo. Mientras ustedes busquen plantear bien acá, es aplicarlo esto lo más bobo ya. Sí, profe, interpretar bien y plantearlo, porque de ahí depende todo. Yo les hago esa sugerencia, pues a mí me surte efecto. Habrá otro que dice, no, profe, ¿yo para qué me pongo a escribir si ya tengo claro cómo es la...? Pues cada uno va buscando, cada uno aprendemos a matar nuestras pulgas a nuestra necesidad. Kelly o Aida, ¿quién quiere trabajar conmigo? ¿Te animaste, Aida? Pues sí, profe, si no lo hice, pero pues lo hacemos. Lo hacemos entre los dos. En compañía es más agradable que solo. Entonces, primer paso que tenemos que hacer, Aida. Hallar ahí las variables, profe, colocarlas. Capital. Listo. Ya su merced está leyendo el problemita ahí, el problemilla, entonces su merced dice que yo simple y llanamente obedezco.
Dice, ¿cuánto debe ahorrar don Juan de la Cosa el 1 de septiembre si desea pagar sus vacaciones en Aruba el 1 de febrero del siguiente año? Si el costo del viaje es 4 millones y la tasa de interés que reconoce el banco es del 2% mensual. ¿Qué está preguntando el señor? Digamos, ¿cuánto debe ahorrar? Está preguntando el capital. O sea que ya sé a dónde va la incógnita. ¿Cierto? Sí. El monto Habla final, que el son 1 de los 4 septiembre. millones. Entonces, fecha inicial 1 del 9, ¿cierto? Sí. Y fecha final, ¿cuándo tendría que tener la plata? El 1 de febrero. El 1 del 2, ¿cierto? Sí. Ok, hasta ahí vamos. Si es que vamos leyendo el problema y vamos checando las variables. Si el costo del viaje es 4 millones, esos 4 millones que vienen a ser, Aida. Monto final. El monto, sí señor. 3, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Qué me paga cómo? El 2%. Al 2% mensuales. 2% Mensual. mensual. Muy bien. Entonces, ya estamos casi listos para irnos al baile. Nos toca organizar las variables para cuando apliquemos la fórmula simplemente sea reemplazar. Entonces, como esto es en septiembre y esto es en febrero, ¿cuántos meses hay entre septiembre y febrero? ¿Cuántos 4. meses hay? ¿Sí? Bueno, alguien dice 4, vamos a contar. Entre todos. 5. 7, otros 5, pues para que todos pongamos de acuerdo. De septiembre a Bueno. octubre, entonces, Sí, a octubre, septiembre. a noviembre, a diciembre, a enero y a febrero. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos a contar. Septiembre, a octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Cuántos hay? 5. ¿Cuánto les dio? ¿Cómo se cuenta? Usted dice, de septiembre a octubre, 1. De octubre a noviembre, 2. De noviembre a diciembre, 3. De diciembre a enero, 4. Y de enero a febrero, 5. 5 meses. La tasa está mensual. ¿Qué le tengo? Entonces voy a dejar acá el 5. Para cuando lo vaya a tomar, sabemos que ya son 5 meses. Listo. Aida, Señor. ¿qué tengo que hacerle a la tasa? 2 dividido en 100. 2 dividido 100, sí señora. ¿Qué más tengo que hacer? 0,0. ¿Qué más tengo que hacer? Ahí lo divido 5. ¿Por qué 5? Tranquila, no se sienten cómodas si yo le hago esa pregunta. Si es 2% mensual, Sí. ¿por qué voy a dividir en 5? No, pero estaba hablando por hablar. No, tranquila, eso está bien. Periódica. Estoy hasta ahorita mirando. Esa ya está, ¿qué? Periódica, por allá alguien dijo, sí, ya cayó, ya ese no Sí, se ya, dejó. esa está ya Ese lista. man ya, ese man ya no se deja comer a cuento de mis trampas. ¿Por qué? Porque ya está periódica. Pero si yo le dijera convertible mensual, ese 2, ¿en Ok. cuánto tendríamos que dividirlo? Si yo le hubiera dicho convertible mensual, ¿en cuánto tendríamos que dividirla? Entre 2. Ah, no, Entre después de 12. tener eso, los 0, 12. eso, si depende, si es mensual, serían 12, profe, porque Ajá, muy al año. bien. Si yo le dijera convertible mensual, pues tendría que dividir ese en 12. ¿Listo? Entonces, Como ya está periódica, pues simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que me pregunta el capital, cierto? Y la fórmula de capital, que ustedes ya amablemente la despejaron, capital es igual a monto dividido en 1 más y eso totalmente elevado a la n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el valor que me tiene que dar es mayor a 4 millones o menor a 4 millones, Aida. Mayor. ¿Por qué? Menor. ¿Por qué menor y por qué mayor?
Porque ya tenemos el monto que ese Y el futuro monto lo que final. quiere vamos a comprar. llegar, con el que iniciamos. Exacto. Siempre el monto va a ser mayor que el capital. ¿Por qué? Porque para llegar al monto tengo que coger los capitales y sumarle los intereses. Por eso Los es que es intereses, mayor sí. el monto. Entonces, para que lo vayamos, o sea, son cositas que a usted le va a guiar y le va a servir para saber si está haciendo bien o mal el problema. ¿Listo? Entonces dijimos que el monto, el monto son 4 millones. La tasa de interés, ¿cuánto es, Aida? Es el 0.02. ¿Y cuánto es el N? 5 meses. 5. Y charrandandán. O sea, aquí se me Profe, déjeme Ajá. ver. Déjelo ahí un momentito. Ahí ya te lo dejé ahí. Listo. Creo que hoy ha sido una clase muy productiva, donde ustedes han participado mucho. Me encanta que participen. Elevado a las 5. Listo ya, profe. Listo. Y creo que Profe, ¿me deja ver el anterior, profe, para ver si me dio lo mismo? hombre, que claro que yes. Ni porque Ahí estuviéramos bravos. me póngase un momentico ahí en la fórmula, para mirar la fórmula, profe. Porque si me Está. hizo falta, no está igual. Esto más el 0, ajá. No, esto elevado al sería. Listo, profe, gracias. Listo. Atendido por su propietario. Y creo, si no estoy mal, ahí estaríamos terminando la clase del día de hoy. Entonces, mis queridos amigos, les voy a, no sé si aquí por dónde queda más práctico, si en el chat, enviemos esto por el chat. Por el WhatsApp, Por el ¿Por el WhatsApp, sí, WhatsApp? profe. Entonces ahorita les voy a colocar. en el grupo, Ah, sí. Voy a enviarles un pequeño taller. Ese taller, ya lo voy a abrir y le explico más o menos a grosso modo qué es lo que contiene el taller. Y también nos comparte esa hoja de Excel para guiarnos, profe. Claro, mano, porque estuviéramos ahora que hice yo eso. Plan de trabajo. Clases. Voy a compartir con ustedes. Entonces, ¿están viendo que dice taller? Sí. Entonces, es muy sencillo. Determinar la tasa nominal. Eso fue lo que empezamos haciendo la primera partecita. Lo primero, sí. Eso es más o menos por ese lado. Acá ya empezamos a tener unos pequeños problemas de saber cuánto es el valor, ¿cierto? Aquí ya son valores. Aquí yo tengo que analizar, ¿sí? Ya tengo que empezar a analizar qué inversión es mejor. Acá lo mismo, en cuánto tiempo se duplica, ¿cierto? Entonces ya tengo que empezar a hallar número de periodos o de pronto la tasa de interés. Esto es muy sencillito. Si ustedes lo hacen juiciosamente y tienen las herramientas allí, se demoran 1 horita y media de trabajo. Si no hemos entendido, nos gastamos 2 horas. Y si no entendimos desde las 6 de la tarde para acá, no entendimos nada, entonces nos vamos a demorar toda la semana. Pero yo espero que con este nuevo estilo hayamos mejorado el proceso. Entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo me lo envían? Para el lunes, profe. Hacerlo el fin de semana, profe. Al próximo miércoles antes de las 6. No, porque es que la idea es que podamos... Al lunes. Póngale que vamos a hacerlo aquí así. Yo les entrego este formato.
¿cierto? Y lo dejamos para el lunes, sin falta, antes de las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para poder al menos alimentar, revisar muy, muy cuidadosamente, porque arranco haciendo el taller, ¿cierto? Y haré énfasis donde yo vea que hay cosas para mejorar. Estamos ¿Sí? fallando. Sí, señor. Sí, profe. Parece. Listo, O profe. sea, es calificable, todo es calificable en este mundo. Matemáticas financieras miércoles, entonces arranco enviando de una vez, espérenme, de una vez en el acto, porque es que con tanta cosita que últimamente tengo, parezco quinceañera bien, bien bonita, ando súper ocupado personal, plan de trabajo. Espérenme de una vez. Entonces, va la clase de interés compuesto y el taller. Voy a guardar la hoja para que de una vez, porque es que con tanta cosita a veces yo pierdo la noción. Guardar como, examinar. ¿Dónde es que tengo que guardarlo? Da por ahí en... Hoja de trabajo, 7 de abril. Profe, nos llamó listo. No, yo ya llamé. Los únicos que les iba a poner la falla era a mi amiga Johanna Ripe y a su merced, pero ya llegaron. Denme un segundito, ya reviso. Entonces, ¿ya les llegó el primero? Sí. Ya llegó el primer... No, profe. No ha llegado nada, ¿cierto? No, señor. Es mejor porque es que a veces me comprometo a hacer algo que no alcanzo. Entonces, va este más este más este. Y adiós, pampa mía. Uno, dos, tres. Por favor, me confirman que cada uno ya en el grupo ya tienen los 3 archivos. Sí, señor, ya llegaron. Entonces, el taller debe ser enviado el lunes. El lunes antes de las 6 p.m. Después los otros talleres que voy a montar, los voy a montar como tipo cuestionario para que ustedes se diviertan contestando. Entonces, no sé, muchachos, si tienen alguna duda, les pareció mejor así, ¿cómo ven la cosa? Aló, aló. Sí, profe. Sí, ¿cómo vieron todo? Súper, profe. ¿Mejor así o peor así? ¿Más mejor o menos mejor? Ya estuvo bien, Mejor. Entonces, igualmente, reitero la oferta, el que quiera volver a entrar a una clase de las mías, aparte de que están grabadas, nos pueden ver el día jueves, pueden asistir el día jueves.
y pueden asistir el día sábado. A las 3:45 arrancó la clase el sábado y mañana es jueves a las 6:15 estoy arrancando. Entonces, para los que quieran y quieran repetir, no hay problema. Yo casi siempre repito los mismos ejercicios en la semana. Entonces, no siendo más, les deseo la mejor de las noches, que alcancen a tomarse un tintico y Voy a comer. carguen fuerzas. Bueno, señora. Señor, gracias, profe. ¿Qué dijo Dayan que no le alcancé a escuchar? Que voy a comer porque no he comido. Gracias, profe. Bueno, listo. Que recarguen energía, Chao. ¿no? Bueno, Dayan, chao. Gracias. Aida, Dios Hasta bendiga. luego, profe. Chao, Kelly, nos vemos. Que duerman, que descansen. Nos vemos, Gracias, Aida, profe, nos hasta vemos, mañana. Jaime, Jason, José, nos hablamos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Feliz noche. Chao.